La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a El Laberinto. Mi nombre es Andrés Canseco y hoy tengo un programa muy especial. Estamos en la ciudad de Sucre arrancando este nuevo ciclo y hoy quiero presentarles esta entrevista, esta conversación más que entrevista con alguien muy importante para la formación, no solo mía, sino de muchas generaciones. Estoy en Sucre con la profesora Rosario Verdecio. Profe Charito, ¿cómo está? Qué gusto tenerla en El Laberinto. Jamás pensé que esto iba a pasar, pero aquí estamos. Gracias, Andrés. Para mí también es un gusto encontrarme contigo, poder conversar. Siempre es una alegría, te recuerdo siempre en el aula como estudiante de colegio. Muchas gracias. Estamos en esta ocasión, la coincidencia, la casualidad, estuvieron acá para que justo presenciemos en vivo un reconocimiento que le hizo el Senado por los 53 años de labor educando a generaciones y generaciones. Yo el otro día recordaba que había cumplido 10 años yo enseñando y usted cumple 53. ¿Cuántas generaciones no han pasado? ¿Cuántas experiencias y cuántos desafíos no ha habido ahí? Sí, bueno, si hablamos de mi vida profesional, muchos desafíos porque no sé cuántas reformas educativas, se dejaba medias una para comenzar otra y permanentemente, bueno, la labor docente es de permanente estudio, ¿no? Pero hacernos eso es grave, ¿no? Estamos ya tratando de encajar en un sistema, nos vienen con otro, ¿no? Entonces la educación no se debe manejar así, ¿no? Lamentablemente, la parte política, ¿no?, hace su rol también en ese aspecto, de manera que yo, por lo menos en toda mi labor docente, no he visto el resultado final de una reforma educativa que se la haya aplicado en forma total. No ha habido eso. De hecho, muchas veces han entorpecido esas reformas o hasta revoluciones, procesos han entorpecido la educación, además con un control sobre lo que es. Y uno, claro, ya entrando un poquito más en la labor específica como profesora de literatura, más en las humanidades, más en estas cosas que nos gustan tanto, a los que ven el programa y demás, que exigen ese desafío de la libertad, que exigen ese ejercicio, incluso de la irreverencia ante esos programas cerrados. Así es. Usted está mejor que yo, sabe cómo son esas novelas que recomienda el Estado, que recomienda el gobierno, el ministerio, y que son las que no elegimos, por fortuna, nos ponemos de frente. Y ahí es también a eso también quería preguntarle, ¿cómo ha venido usted notando esta transformación generacional, estos años que vienen pasando, generaciones que lo veíamos el otro día, las saludaban, que ya tienen hijos y que muestran que la sociedad avanza a ratos, hay también retrocesos y en la educación también se nota? Se nota, y se nota bastante. Por ejemplo, si hablamos hoy día, ¿cuál es el rol del papá en la educación de los chicos? Es un rol, yo lo calificaría de intruso, ¿no? Porque se toma la libertad de un padre de familia de criticar la labor de un docente desde su punto de vista, pero sin saber lo que es la docencia, ¿no? Entonces se entorpece el trabajo del maestro y se entorpece también la formación del chico, ¿no?, o del alumno, ¿no? Porque hay la intromisión de los papás, donde ellos no deberían, no digo poner su parte, ¿no?, sino colaborar a que el maestro pueda desarrollar su función, desarrollar su papel, ¿no? Y claro, si se equivoca, tiene todo el derecho el papá de reclamar, pero déjelo trabajar. Al maestro déjelo trabajar. Y nosotros hemos coincidido en una época posiblemente, claro, no posiblemente, de hecho, si uno hace los cálculos justo antes de que empiece este periodo político, 2004, 2005, era una educación muy diferente, lejos aún de las tecnologías que hoy hay, a las que igual hay que hacerles un ejercicio crítico. Traen ventajas, por supuesto, pero también tienen contratiempos que vienen de todo este mundo de celulares y de redes sociales. Así es. Por ejemplo, bueno, te comentaba que yo había renunciado al colegio en enero del 2020, antes de que explotara el problema de salud. Entonces, yo, ¿de dónde iba a pensar que ese año se iba a interrumpir con una clausura y que el maestro se tenía que actualizar a la velocidad de un rayo, ¿no? Porque había que trabajar de otra manera.
yo bendije el momento en que renuncié al colegio, ¿no? Porque hay que prepararse para manejar toda esta tecnología que es importante, pero hay que saberla manejar, sobre todo en el campo educativo. Yo he visto, lamentablemente, porque tengo sobrinos nietos y qué sé yo, y los he visto trabajar de una manera absurda, ¿no? Profesores que estaban improvisando su clase con la tecnología, ¿no? Y ahora parece que se hubieran acostumbrado a eso, porque todo es, a ver, hagan, y el profesor hace poco, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que prepararse muy bien para sacarle provecho a la tecnología que se tiene. Creo que no se maneja bien, y te digo que no es solamente en el colegio o en la escuela, también en la universidad, ¿no? Resulta muy cómodo en la universidad, por ejemplo, veo con mis sobrinos eso, ¿no? Tiene examen a tal hora, supongamos, tiene examen a las 5 de la tarde, pero facilito el profesor, el docente, se comunica con los estudiantes y les dice, no voy a tomar el examen a esa hora, que va a ser a las 9 de la noche. Ese es un abuso. Es falta de organización y de respeto al estudiante. Y en ese caso, que proteste el papá, estoy de acuerdo. En otros casos, no. Entonces, hay pues un cambio importante, la actitud de los papás, por un lado, la actitud del docente y también la actitud del alumno, porque el alumno sabe que el papá lo va a proteger aún sin razón, ¿no? Y dice, me voy a quejar a mi papá. Y hay alumnos que inclusive dicen, voy a ir a quejarme a la oficina del adolescente, ¿no? Entonces, el profesor ya no puede trabajar como lo hacía yo hace años, ¿no? Que me dejaran trabajar, que me dejaran manejar yo mi curso, que me dejaran interrelacionar con los estudiantes. No, ahora no es así. Se marcaba hasta un límite espacial el curso que usted tenía o de la generación que usted tenía. A partir de la puerta, las reglas del profesor eran otras. Así es. No contra las del colegio, pero sí particulares. Claro, como yo, por ejemplo, ¿no? Yo tenía mis reglas que me han dado resultado, porque lo que yo quería era lograr en mis alumnos, primero, respeto a todo, ¿no? Si yo los respeto como alumnos, ellos tienen que respetarme como profesora, y eso he logrado, ¿no? Los alumnos para mí siempre han sido algo especial, ¿no? Por eso es que yo los he respetado y me han respetado, ¿no? Sin embargo, en estos tiempos eso ya no hay. Inclusive yo veo cómo se conduce el alumno en el colegio, en la escuela, cómo se conduce en el aula misma, ¿no? Porque es una pena, no hay respeto al profesor, ¿no? Y eso no está bien, desde mi punto de vista no está bien. Uno puede tener una relación amigable con los estudiantes, pero que el estudiante se dé cuenta que está con el profesor, que es una persona a la que le debe respeto, ¿no? Así tendría que ser, pero parece que eso ya no se estila, ya no. Aterrizando un poquito más en el campo específico suyo de la literatura, hablábamos hace ratito de los textos oficiales, libros oficiales y también la tecnología. No sé usted, yo soy medio reacio a todo lo que es libro digital o PDF, prefiero lo físico, lo tangible, pero también esto es un cambio, ¿no? Y no solamente por la plataforma que se utiliza, sino por los hábitos de lectura. Y eso hay que reconocer que también ha habido un retroceso. Es cierto, alguien dice, no, pero leen ahora en el celular, pero no es lo mismo. La concentración, la atención, el desafío mismo, por ejemplo, de alcanzar una novela, ya no digamos a Dostoyevsky con Crimen y Castigo, que es una joya, pero por ejemplo a Rulfo, a quien recordaba el otro día, ya son desafíos de continuidad a los que el estudiante, obviamente hay excepciones que hay que resaltar, pero que le cuesta seguir. La concentración es algo que también se perdió en el aula y en la lectura. Así es, yo por ejemplo, primero no puedo leer en una pantalla porque me hace daño. En segundo lugar, yo prefiero tener el libro en mis manos, sentir el olor de la tinta, retroceder, adelantar, qué sé yo, las páginas están ahí hablando por sí solas, ¿no? Entonces, para mí es importante agarrar el libro, hojearlo, sentirlo. Yo tampoco soy amiga de leer
en una computadora. Yo sé que uno puede tener la biblioteca más extraordinaria, puede estar en tu computadora. Estoy de acuerdo con todo eso. Pero desde mi punto de vista, yo creo que es lo más bueno agarrar el libro, sentirlo, ¿no? Y creo que en algunos casos los alumnos se dan cuenta de que efectivamente es interesante tener el libro en la mano, ¿no? Porque no es igual, por ejemplo, uno quiere retroceder en la lectura, en la computadora también se puede hacer eso, pero y el brillo de la pantalla y no sé qué más cosas afectan, ¿no? Afectan. Y yo prefiero tener el libro entre mis manos, ¿no? Recordábamos con Verónica cuando había leído La naranja mecánica, justamente, que hay un glosario del lenguaje que utilizan los personajes y hay que pasar de la parte de la historia al otro para ver esos ejercicios, esas exquisiteces que son parte del libro impreso. Así es. No, pero otro detalle importante también es que el alumno se dé cuenta cuánto ha trabajado el escritor para llegar a publicar un libro. No es fácil la publicación de un libro, por muy sencillo que el libro sea, ¿no? Porque se da cuenta el alumno, al menos si se le enseña a leer un libro, tiene que empezar por ver, bueno, qué edición es, en qué editorial ha sido elaborado el libro, en fin. Y eso también tiene que aprender un buen estudiante, ¿no? A ver qué libro está leyendo, dónde lo han impreso el libro, bueno. Y yo creo que eso también es importante. Cosa que seguramente en la pantalla también saldrá eso, pero no le hará caso a eso, ¿no? Y lo que decía justamente acerca de los desafíos de los grandes autores, ¿no? Yo siempre lo he reconocido en público y en privado también, que con ustedes hemos conocido una generación de autores que otros estudiantes no han conocido. Leer en colegio a Sartre, como usted nos dice, La náusea, o El extranjero, que yo leo con mis estudiantes de filosofía, Rulfo, Vargas Llosa con La ciudad y los perros, un montón de esos que los que en el programa me han escuchado citar, los conocí gracias a ella. Entonces el desafío es más difícil ahora de repente. Yo he notado que cuesta que el estudiante agarre. Es cierto, hay una literatura juvenil que siempre tiene un valor, claro, pero que el aprecio a los grandes maestros y a los clásicos, no solo en filosofía, sino también en literatura, como que está costando también revalorizar. Es que lamentablemente en nuestro país, yo no sé quiénes intervienen en esto de elaborar un listado de obras. Yo no digo que esté mal, yo creo que deberían tener un poquito de criterio docente para elegir las obras y no cerrarse en nuestra literatura, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora. Es decir, no encontramos un título de autor extranjero en esos listados, ¿no? ¿Y a quiénes debemos que nuestra literatura exista? A los que han escrito antes, ¿no? Y no solamente en nuestro país, sino en Europa. Si queremos hablar de un romanticismo, ¿por qué no vamos a hablar? Si todavía hay cierto romanticismo en nuestros días, ¿no? Entonces, llegar a las raíces del romanticismo, ¿dónde tienes que ir? A Europa. A Flaubert. Y tienes que ir pues, a Alemania, a la cuna del romanticismo, y después a Francia, ¿no? De tal manera que eso se tiene que leer, por lo menos un librito, para que el alumno se dé cuenta que la literatura no es algo que ahora ha aparecido, sino que data de muchos años y que el escritor de ahora es producto y resultado de los escritores anteriores, ¿no? Todo ese encadenamiento que hay en la literatura tiene que conocer el alumno, aunque sea de pasada, ¿no? Para que se dé cuenta que las cosas no aparecen por obra del Espíritu Santo, no, hay un proceso que permite valorar el trabajo del escritor. Por eso yo, por ejemplo, si recuerdas en clases, yo nunca les he mandado a hacer un resumen. Sí, no, jamás. Nunca, Jamás. ¿no? ¿Por qué? Porque yo he considerado siempre que el leer un libro no es fácil. Entonces, leerlo para que acabe en un resumen mal escrito, además, no vale la pena. Es una falta de respeto al escritor. Yo he preferido hacer otro tipo de trabajo y tú no me vas a dejar mentir. Lean el libro. Primero, control de lectura, saber si realmente han leído. Y tampoco con cuestionarios, sino con una lectura creativa, ¿no? Entonces se le da la oportunidad al alumno a que escudriñe más y mejor lo que ha leído, ¿no?
Por ejemplo, que lo vea a un personaje con lectura creativa, ¿no? A ver, ponerse en la situación del personaje y que cuente su vida como si él fuera el personaje del libro que acaba de leer. Entonces, ahí el profesor se da cuenta si el alumno ha leído, cómo lo ha entendido, cómo lo reproduce, ¿no? Y al mismo tiempo se le obliga a redactar. Exacto, genera una retroalimentación tanto con el profesor o en una discusión hasta en el curso, que por supuesto. En literatura y en filosofía funciona muy bien. Sí. Saliendo un poquito y hablando, de repente una exquisitez, que no es tan exquisitez, es algo necesario, pero algunos lo ven exquisitez, el famoso asunto de la ortografía y la gramática, que usted era feroz con aquello y todavía muchos se lo agradecen, inclusive aquellos compañeros que sufrían comentaban el otro día que ellos escriben bien gracias a usted. ¿Cómo lo ve con el asunto de estas generaciones y los teléfonos? No, es un desastre, ¿no? Voy a contar una anécdota. Tengo una sobrina que vive en el Oriente y me escribe, a veces se anima a escribirme ahora, porque antes me escribía, como sea. Para mí era chino lo que escribía. Unas abreviaturas que de dónde se las inventaba, no sé. Entonces yo le contestaba, hijita, ¿puedes traducir lo que has escrito? Porque no he entendido nada. Por eso decía ayer en mi discurso que es un tema para estudiarlo, porque es otro el lenguaje que se está manejando ahora en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, ponen, ¿no?, el signo de arroba como si fuera una letra. Claro. Es un signo, no es una letra. ¿Por qué no van a poner A o poner O si es masculino, les da flojera? ¿No? Entonces, hay todos esos detalles que me parece que es un irrespeto al idioma, ¿no? El idioma tiene que respetárselo, tiene normas, cierto. Con las normas no vamos a aprender todo, ¿no? Pero ayudan las normas a que aprendamos a escribir bien, por ejemplo. O la gramática, los vicios del lenguaje, ¿no? A cada instante estamos escuchando atrocidades con estos vicios del lenguaje. De algunas con poder, de bocas con poder, muchas veces. ¿No ve? Entonces, por ejemplo, qué común es escuchar decir, ¿no? Se sentó detrás mío. Jesús María, es para arrebatarse. Será, pues se sentó detrás de mí, ¿no es verdad? Pero no son exquisiteces, creo que son aspectos importantes del bien decir y del bien escribir, ¿no? Entonces, evidentemente se enseña la gramática, pero hay que darle funcionalidad a esa gramática, ¿no? Y aparte una comprensión, por ejemplo, el famoso tema de los tiempos verbales y los modos, el tema de los pasados, los pretéritos, los futuros, tiene una razón de ser, no es solo porque sí. Pero claro, hay una razón de decir por qué he cantado, o por qué canté, o por qué hube cantado. Claro. Entonces tiene una razón de ser. Es. Y como usted dice, y en general en la educación, es aplicándolo como de verdad va a entender el estudiante o cualquier persona. Claro. Por ejemplo, le tienen pavor a la conjugación de verbos los alumnos, ¿no? Claro, es que no les explican. Yo me inventaba cosas, ¿no? Pero lo primero que hacía era explicar los accidentes del verbo como debe ser. Y en el tiempo yo me quedaba mucho rato, ¿no? Para que, inclusive con gráficos, para que ellos entendieran cuándo usar un pretérito perfecto simple, por ejemplo, del indicativo, que no es igual que un pretérito imperfecto, ¿no? Entonces, explicar eso y con ejemplos, el alumno entiende y entonces le da valor, pues, a aprenderse la conjugación de verbos. Y ya esa es una mecánica que uno tiene que aprender para la conjugación de verbos, pero eso también tiene su lógica, y ¿no? tiene su retroalimentación con la lectura, porque Con una buena lectura, novela pues, bien hecha va a encontrar la diferencia. Supuesto. No, y además, con los escritores del boom, por ejemplo, ¿no? Ellos han jugado mucho con los tiempos verbales y uno tiene que prestarle atención, ¿no? Los saltos en el tiempo. Historia de Maita, estaba terminando de leer el otro día con Vargas Llosa, que hace mucho eso de jugar entre un párrafo mismo, el presente con el pasado. Claro, si uno no le presta atención a los tiempos verbales, lógicamente va a entender otra cosa, ¿no? Entonces, es cuestión ya del profesor ir buscando las formas de llegar al alumno de la forma más sencilla posible. No hay que complicarle al alumno, ¿no? ¿Para qué uno estudia didáctica? Si la didáctica es el arte de enseñar,
¿no? Entonces, por lo menos cuando a mí me han formado en la escuela normal, era una materia importante, ¿no? El arte de enseñar, porque realmente el maestro es un artista. Entonces tiene que ver la manera más simple, más sencilla de llegar al alumno para que entienda eso que parece complejo, ¿no es cierto? Y con el verbo pasa pues eso, ¿no? De manera que, por ejemplo, ahora no, les da lo mismo utilizar cualquier tiempo verbal y no es así, no es así. La lectura refuerza pues todo eso, ¿no? Claro, por supuesto hay que leer buenos autores. Buenas traducciones también. No, estamos hablando del castellano, ¿no? Entonces, a ver, yo por ejemplo recomiendo leerlo a Vargas Llosa, porque Vargas Llosa, al margen de su técnica novelística, por ejemplo, ¿no? Es uno de los escritores de lengua castellana que maneja muy bien el castellano. Sabe dónde tiene que poner una coma, por ejemplo, ¿no? Sabe qué término va a utilizar, ¿no? La propiedad del lenguaje, ¿no? Esos aspectos hay que hacerles notar a los alumnos para que inclusive valoren lo que ellos escriben. Claro. No solamente valorarlo al que ha leído, sino cómo ellos escriben, cómo ellos hablan, ¿no? Para que se sientan mejor. Por eso ayer yo les decía, como uno habla, como uno escribe, es la tarjeta de presentación en sociedad. Al tiro nos cuelgan aquí, ¿no? Un letrerito, ¿no? ¿Es preparado? ¿No es preparado? ¿No? ¿Por qué? Porque oímos hablar y oímos hablar mal, lamentablemente. Y escribir peor, porque es difícil escribir, ¿no? Todavía en el lenguaje oral se permiten ciertas licencias, en el lenguaje escrito no. Ahí sí que hay que tener mucho cuidado, revisar N veces, si posible, lo que uno escribe. No, y eso es lo que va más allá del ejercicio de la literatura. Como decía en la universidad, presentar un trabajo, redactar una tesis. En derecho la gente se corre de las tesis porque no quiere redactar, prefiere tomar el examen u otra modalidad por eso. Así es, así es. Mira, yo te cuento como una anécdota, ¿no? Bueno, en los primeros años de mi ejercicio profesional, alguien me pidió que corrigiera una tesis, y era de medicina. Me conseguí un diccionario médico para... Uno no tiene obligación de saber tecnicismos, ¿no? Entonces, bueno, yo decía, por Dios, las oraciones inconclusas, la oración compuesta, por ejemplo, desgreñada, ¿no? Ahí en el escrito, me costó corregir eso, porque había que enderezar esa redacción en algunas partes. No utilizaba bien los términos, yo con diccionario técnico inclusive, ¿no? Me tomó mucho tiempo, mucho dolor de cabeza, renegué a morir. Entonces dije, nunca más, y nunca más he corregido una tesis, nunca más. Porque no es fácil, ¿no? Y lamentablemente los jóvenes no le dan importancia a la redacción. Por eso escriben como escriben, pues, a su gusto. Y ya acercándonos a la parte final, para no quitarle más tiempo, profesora Rosario, ¿cuál piensa usted que son los más grandes desafíos para quien está en la labor educativa y para quien está recibiendo esta educación en estos tiempos? Y yo creo que, en primer lugar, hablemos de los papás. ¿Qué quieren de sus hijos? Los ponen a la escuela, al mejor colegio, etcétera, pero ¿qué quieren? Que su hijo sepa qué, ¿no? ¿Cuán preparado quiere que su hijo sea? Entonces, ha de valorar si quiere que el hijo esté bien capacitado para seguir estudios superiores, por ejemplo, si hablamos del colegio. Entonces, el papá reconocerá que la exigencia del profesor se acepta, ¿no? Pero si no le da importancia a eso, entonces va a ir chocando el padre de familia con la labor del docente. Y el estudiante también tiene que darse cuenta, desde abajo, desde kinder, tiene que darse cuenta que está yendo a aprender cosas nuevas y que no siempre es fácil aprender cosas nuevas. Y ese hambre de saber y esa satisfacción de haber aprendido. Claro que sí. Y el maestro también tiene que acomodarse a esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, nunca un curso es totalmente homogéneo. Siempre habrá alguien que escapa de la regla, ¿no? Pero eso mismo es un desafío para el profesor, ¿no? Acomodarse a la necesidad particular de un determinado alumno,
Un buen profesor tiene que hacer eso, ¿no? Hasta en el aspecto disciplinario, ¿no? El maestro tiene que ser imaginativo y no castigar. Yo no me acuerdo que haya castigado a mis alumnos, más bien me ha gustado premiar, ¿no? Tampoco soy de las personas o profesores que facilito mandan al alumno a la dirección para que el director resuelva. No, ¿para qué está el profesor? ¿Acaso no somos capaces de resolver los problemas de los alumnos o que tenemos con los alumnos? Yo creo que ahí también el profesor un poquito se equivoca cuando en forma muy fácil no se deshace del problema delegando al director para que resuelva. Yo creo que no, ¿no? Ahora, en estos tiempos, por ejemplo, debe ser complicado ser profesor. Sí, y lo digo así porque yo ya no he encajado en este ritmo, porque los últimos años de trabajo han sido hasta el 2019, y yo he contado con el apoyo de la dirección del colegio para que yo pueda seguir trabajando como me gusta o me gustaba hacer, empezando por la puntualidad, ¿no? ¿Por qué tenemos que pensar que en Bolivia 1 hora más tarde es la hora que se debe tomar en cuenta? No, si se marca un horario, que se lo respete. Y eso creo que he tratado de inculcar en los estudiantes, ¿no? He sido drástica en eso, reconozco, sí, pero si me dejó fuera la primera clase. si no hubiera esa autoridad del profesor, no caprichosamente, sino con razones, yo creo que todo sería un desastre, ¿no? En cambio, si el alumno sabe, yo recuerdo en el colegio, se veía a los alumnos correr, pero correr para llegar al curso, seguro que era clase conmigo, ¿no? Porque decían, ella no deja entrar atrasados, porque también es una falta de respeto llegar tarde, ¿no? Aparte que corta la inspiración del profesor, no está ahí hablando. Claro, todo. Claro que sí. Ya la clase ha empezado y empiezan a caer como cuentagotas los alumnos, interrumpiendo la clase. Eso es de mala educación. Entonces, conmigo se apuraban a estar puntuales, ¿no? Y lo mismo para entregar trabajos, sí, ¿no? Por ejemplo, yo una cosa que critico a los maestros, me tomo esa libertad de criticar, dan tareas y no las corrigen. El pobre alumno está atareado haciendo la tarea para que el profesor no vea, no corrija. En la escuela normal a mis alumnos yo les decía, nunca den una tarea que no piensan corregir. Si dan una tarea es para que la corrijan, ¿no? Y ayer en el acto o en el entreacto, digamos, me decían los alumnos, ¿no? Hemos seguido los consejos que usted nos daba y nos da resultado. Es que da resultado porque además el primer día de clase hay que rayar la cancha. Y eso era lo que yo hacía, ¿no? Creo que no estaba equivocada en eso. El alumno sabía a qué atenerse, por ejemplo, con la puntualidad del ingreso a clases, con la puntualidad en la entrega de algún trabajo. Tampoco yo he sido de las que he dado 20 obras para leer, y eso te consta. He dado pocas, pero que las lean, ¿no? Porque hay profesores que se vanaglorian de decir, uy, yo les doy 20 obras, y leen. ¿En qué acaba? En la presentación de un resumen que han sacado del rincón del vago de Wikipedia, ¿no? O ahora con la inteligencia artificial que está de moda con ChatGPT. Entonces, y le consta al profesor que el chico ha leído, cómo ha leído, cuánto ha leído. Entonces, yo creo que lo más que he dado a leer en un año a chicos de colegio ha sido unas 5 o 6 obras, no más, ¿no? No más. Y en la normal, lógico, ya era otro el ritmo en la carrera de literatura, pero también medía yo la cantidad de obras que tenían que leer los alumnos, ¿no? A mí me llama la atención que chicos de primero, segundo, de secundaria están con su lista de 15, 20 obras para todo el año. No, pues eso harán en el Japón, ¿no? Con la educación que ellos tienen, pero aquí no. Inclusive les dan libros difíciles de encontrar. Sí, sí. ¿No? Sí, están ahí peregrinando. Qué elegir para poder... ¿No es cierto? Y no, yo creo que uno tiene que ponerse en la realidad como docente y qué es lo que buscamos como profesores también lograr en los alumnos. Por ejemplo, yo he sido una fanática de que tengan buena ortografía. Sí. Y les he exigido y no me arrepiento. Porque los jóvenes, bueno, que ahora ya son grandes, ya son mayores, reconocen que sí les había servido la exigencia que yo ponía en hacer ese tipo de práctica, ¿no?
Y lo mismo en la redacción, ¿no? Porque el control de lectura a mí me ayudaba para evaluar la parte de la redacción, ¿no? Porque tenían que escribir de lo que habían leído y entendido lo que yo les preguntaba, ¿no? Porque como te decía hace rato, que el alumno se ponga en la situación de ser el personaje de la novela que ha leído. ¿Qué va a decir de ese personaje? Entonces, es también enseñarle al alumno a ser disciplinado, ¿no? Para mí es el valor más importante, la disciplina, porque de la disciplina se van desprendiendo los otros valores. Y los valores no se enseñan, se imitan los valores, ¿no es verdad? Si el profesor llega puntual, tiene el derecho de exigir puntualidad al alumno, ¿no? Pero si el profesor llega a la hora que se le pega la gana, el alumno también ha de hacer lo mismo. ¿Y con qué derecho el profesor puede exigirle puntualidad si él está dando el mal ejemplo? ¿No es verdad? Entonces, en todos esos aspectos yo he considerado que he debido nomás hacer algo para merecer la atención del Senado, inclusive para otorgarme esa distinción, ¿no? No solamente del Senado, sino de muchas personas que pudieron estar ese día y los otros que a través de las redes se han encargado de una foto que yo subí de felicitarla, así que puede escudriñar por ahí también. Quiero hacer un juego en tiempos, ya que hablábamos de Vargas Llosa, y agradecerle, primero en el presente, por el tiempo, por recibirnos, por esta conversación tan importante, tan agradable, y en el pasado por todo lo que nos ha inculcado. Yo particularmente enseño filosofía, pero yo siempre trato de vincular ambas, porque a mí las primeras preguntas sobre el mundo vinieron de los libros y de las historias y de los personajes que vinieron con sus enseñanzas. Y no es casual tampoco que algunos escritores y las obras que nos haya recomendado eran también filósofos. Hablábamos de Sartre, de Camus. Claro. Entonces ese para mí es un agradecimiento particular que yo quiero hacerle hoy en este programa, ¿no? Y para delante de todos quienes nos ven en el laberinto. Así que una vez más, gracias por su tiempo y por recibirnos. Gracias a ti, Andrés, por visitar mi casa, por conversar un poco sobre un tema que nos agrada a los dos, un poco de literatura, de lenguaje y de cómo marcha la educación en el país, ¿no? Yo todavía tengo la esperanza de que algún momento surgirá un iluminado para que pueda poner en orden la educación en el país. Muchísimas gracias, entonces. A ti las gracias por visitarme. Y Gracias. muchísimas gracias a todos los que nos han visto en el laberinto, a los que nos han seguido por redes sociales, los que nos siguen por Spotify, los que nos siguen por la radio y por supuesto a través de televisión. Mi nombre es Andrés Canseco, esto ha sido El Laberinto, nos volveremos a encontrar la siguiente semana. Que tengan un muy buen descanso. El Laberinto con Andrés Canseco.